Bueno, como en cada encuentro con los compañeros en los últimos 2 años, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, uno tiene la necesidad, la obligación de arrancar por el muchas gracias antes que por el buenas noches. Por la invitación y por la presencia de ustedes, porque las dos cosas representan una especie de voto de confianza a que la palabra de uno pueda agregarle cierto valor a discusiones del presente o poner patas para arriba a discusiones del pasado. Así que eso se agradece por venir de los medios de comunicación de una manera muy especial. En segundo lugar, y esto sobre todo para los compañeros que son nacidos y criados en democracia, si hace 16 o 17 años algún compañero, aún el más cercano, me decía que una noche de fines de marzo de 2018 nos íbamos a juntar en La Plata con un grupo de compañeros para hablar de nosotros, de pasado, de presente, de futuro, de política, de economía. Uno le habría dicho que meta la mano en el diccionario, que revuelva y encuentre otra palabra porque utopía se quedaba corta. Pero sin embargo estamos acá. Y si estamos acá es porque hemos construido, sobre todo a partir del 25 de mayo de 2003, el regreso de la palabra política como parte de la transformación de los pueblos. Y ese es un resultado positivo que tiene que ver con el laburo cotidiano de cada uno de nosotros, aún de aquellos que ni siquiera se han dado cuenta de que han contribuido en la cosa cotidiana para que estemos acá. Por eso uno lo agradece también de una manera muy especial al hecho de que entre algunas victorias y demasiadas derrotas todavía estemos dando vuelta, peleando por la revancha. Uno suele decir, utilizando al fútbol como metáfora, en un lugar del planeta donde la pelota bien puede servir para explicar muchas cosas, que nosotros jugamos un partido cotidiano en plano inclinado y no tengo que decirles cuán abajo está el arco nuestro. Que el arco de ellos mide 7x2 como marca el reglamento y el nuestro debe medir, 10x6, 10x8. Que el juez es de ellos, que los líneas son de ellos, que cada tanto nos echan al mejor de los nuestros, pero después de habernos comido 4 o 5 goles de los dos equipos, somos el único que puede mirar de frente a su hinchada, besarse el escudo de la camiseta, ir al vestuario y esperar la revancha. Porque vamos a salir a jugar otra vez, no importa la dimensión del enemigo, no importa el resultado, la victoria en cada uno de nosotros está en salir a la cancha. Y ahí hay una enorme diferencia con los que están enfrente. Por eso es que uno, en el prólogo de cada una de estas charlas, intenta contarle a los pibes y fundamentalmente generar un disparador en los más veteranos para que salgan a gritar que estar acá esta noche, que volver a militar mañana, es nuestra victoria. No importa después lo que pase, pero la victoria es estar acá todos juntos. La victoria es la emoción de los compañeros en la previa de la charla, con poesía, con una foto, con un recuerdo hacia los compañeros que dicen que no están, pero no vamos a andar creyendo lo que dicen los medios. Andan por acá, no cabe de eso ninguna duda, porque si no, ¿qué hacemos nosotros acá esta noche? Y para aquellos que suelen decirnos que nosotros somos algo así como los dueños de la utopía, para desvalorizar nuestro sueño, para hacernos creer que vamos detrás de un proyecto adolescente que no tiene forma de materializarse, a mí me gusta decir dos cosas. Depende cómo me agarren en ese día, uno tiene dos respuestas. El día donde uno anda medio pacífico, le dice que no. No, mira, yo no voy detrás de la utopía. Yo en principio voy detrás de la devolución del país que me robaste, porque yo fui un país real. A ver si estas máquinas no existen, si estas paredes no existen, si acá no hubo trabajadores, centenares de trabajadores que armaron sus familias en función de ese sueño que posibilita tener laburo. Entonces devolveme ese país que fui. Y tengo infinidad de pruebas de que nosotros fuimos un país del brazo del campo nacional y popular, encadenando lo mejor de la historia del campo nacional y popular. Pero si me agarran en un día medio peleador, medio pendenciero,
Le digo que sí, que yo voy detrás de un sueño utópico. Ahora, también planteo que tengo una noticia para ese tipo que me enrostra el hecho de el sueño adolescente. Yo voy detrás del sueño utópico, es cierto, pero soy dueño del 50% de esa utopía, porque vos también vas detrás de un sueño irrealizable. Vos también sos el dueño de otra utopía. Y entonces generalmente hago un trazo grueso de algunos pasajes de nuestra historia y ustedes por ahí me ayudan a amplificarlo. Y generalmente arranco diciendo 300 años de dominación española, el mayor genocidio que haya visto el continente y 70 millones de los nuestros que desaparecieron fruto del hambre, de sed, de oro y plata. 10 millones no más en las minas de Potosí. Y sin embargo, estamos acá esta noche. Perdimos a los mejores de los nuestros en 15 años de la guerra por la independencia, después perdimos la guerra civil y después vino la segunda conquista, la del desierto, y un segundo genocidio. Y estamos acá esta noche. Semana trágica, 1919, y perdemos 800 de los nuestros por pedir 8 horas de trabajo en los talleres metalúrgicos de Bacena, Krieger Bacena, porque en la historia nunca hay casualidades, y sin embargo, estamos acá esta noche. 1.400 fusilados en la Patagonia por pedir un botequín en inglés y castellano, velas y mantas, y estamos acá esta noche. 300 muertos en el bombardeo a la plaza y 4.000 heridos, y estamos acá esta noche. Fusilamientos del 56, y estamos acá esta noche. Plan Conintes, y estamos acá esta noche. Fusilamientos de Trelew, y estamos acá esta noche. 30.000 compañeros desaparecidos, y estamos acá esta noche. Y uno puede seguir recordando las 38 muertes de 19 y 20 de diciembre de 2001, Costequi Santillán, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y estamos acá esta noche. Por lo tanto, vos también sos dueño de ese otro 50% de la utopía, porque si mi sueño es irrealizable, la pucha, cada vez que entraste vos en la historia fue a sangre y fuego. No tenés otra cosa para contar, salvo achique, deuda, muerte de la industria nacional. ¿Qué más? Yo tengo unas cuantas cosas para contarte, sobre ampliación de derechos, soberanía, independencia, justicia social, industria nacional, mucho, muchísimo. Por lo tanto, seamos conscientes, más allá de que no hay un solo punto del país donde no sea difícil militar, que nuestra militancia es muy fácil, aunque parezca mentira. Porque ponemos una mesita acá en la esquina cualquier día y militamos la amplitud de derechos, militamos la patria, soberanía, independencia. Imaginen el problema que tienen ellos y sientan un poco de lástima, porque pueden poner una mesa mañana y gritar, venga aquí a firmar por el bono a 100 años, paritarias domesticadas, sueldos a la baja, muerte de la industria nacional, apertura indiscriminada de importaciones. Son eso, no son otra cosa. Responden a su ADN y vinieron con el mismo manual de estilo de siempre. Cuando se nos preguntaba periodísticamente qué podía llegar a suceder en 2015, si otra vez el neoliberalismo desembarcaba por tercera vez, nosotros decíamos que podíamos contar el final del cuento sin pasar por había una vez, si es que ellos volvían con el mismo manual de estilo de siempre. Y como lo hicieron, podemos contar el final del cuento tranquilamente, sabiendo a la perfección, y lo comentábamos con algunos compañeros apenas llegamos, que es cuestión de aguantar. No es fácil, pero estas máquinas se van a enchufar, no les quepa ninguna duda, porque cuando termina la transferencia de recursos, te tiran el país por la cabeza para que con sustitución de importaciones el país se ponga de pie, vuelva a dar laburo, se ensanche, se engorde la torta del PBI y cuando la vean más o menos rellenita, vuelvan por ello de acá a 10 o 12 años. Pero estas máquinas se van a volver a poner en funcionamiento otra vez, no les quepa ninguna duda, porque ellos, mucho más temprano que tarde,
Cuando terminen la transferencia de recursos, te tiran el país por la cabeza. Se victimizan, te dejan un tendal de muertos y se van. ¿Qué te dejan? Tierra arrasada, ya lo sabemos. 3 o 4 generaciones de argentinos absolutamente hipotecados por deuda externa, es cierto. Pero otra vez esto se pondrá de pie, de la mano de la sustitución de importaciones, del laburo de las pymes, que son el 70% de la mano de obra argentina. Y entonces, ellos son la economía real. Las importaciones vuelven a matar, como en tiempos de Martínez de Hoz, como en tiempos de Cavallo Menem y Cavallo de la Rúa, a ese potencial del sueño de la industria nacional. Ya vamos a volver a eso, porque para mí es la madre de todas las batallas, por lo tanto entenderán por ahí la emoción que tiene uno de hablar en este lugar, porque uno entiende que esa es la madre de todas las batallas. Y sin industria nacional no hay forma de discutir política. En este contexto, sin industria nacional, sin ciencia y tecnología como valor agregado de esa industria nacional, directamente no hay país, no hay patria. Hay lo que alguna vez Michetti dijo, seremos la India, un país de servicio, o lo que dijo Duhomne apenas llegó, Plan Australia. Seremos colonia próspera, país de servicios, con 1/3 de la población muriéndose de hambre en la banquina de la vida, con otro tercio sobreviviendo como puede, y con el último tercio sacando la mayor tajada de toda esta historia. Por eso es que uno lo primero que tiene que plantear, ya entrando en la charla, es de dónde viene, desde dónde habla. Yo hablo desde una matriz periodística que entiende que en el pasado, en el archivo, están todos los secretos del presente y el futuro. Porque en un país tan joven, que va a cumplir 208 años nada más, todas las batallas están inconclusas. Todas las batallas están inconclusas. Habrán escuchado en más de una oportunidad que la historia es un capricho circular, que en algún momento vuelve a su punto de partida. A mí me gusta darle una vueltita de tuerca a ese concepto, que ya se ha hecho carne en un montón de compañeros. No se trata de un capricho cíclico. La historia vuelve a ponernos en el mismo escenario, peleando por lo mismo que pelearon nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros viejos, porque la batalla está inconclusa, no terminó. A ver, un par de ejemplos. Se nos dijo, hasta no hace tanto, que no se podían ampliar las fuentes laborales en este país a causa de la justicia laboral. Bueno, ¿cuánto tiene la justicia laboral entre nosotros? Poco más de 70 años. La discusión es nueva, está tibia. 70 años para la línea de tiempo de un país es abrir y cerrar de ojos. La Corte Suprema, la Corte Repeto, se negó a tomarle juramento a esos jueces del fuero laboral. Y por supuesto no tengo que contarle qué sucedió en Mar del Plata con la noche de las corbatas, porque esos mismos tipos con sueños de convenio colectivo de trabajo lo pagaron con su vida. La Corte Repeto se negó a pagar el primer aguinaldo. 70 años. La discusión está recién parida. Y como decía el Colorado Ramos, cuando le preguntaron una vez a dónde había nacido el antiperonismo, el tipo dijo: en las peluquerías de Barrio Norte. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, cuando la dueña de casa se dio cuenta que su empleada doméstica se cortaba el pelo en su misma peluquería, ahí nació el antiperonismo. Y esa discusión está recién parida. Cuando hablamos de dónde viene el odio, anoche. Cristo vence, viva el cáncer, es anoche. Entonces tenemos que terminar de entender que por ahí nuestro paso por la tierra en esta discusión es de transición y que van a terminarla, si algún día se termina, aquellos que vengan 2 o 3 generaciones después de nosotros, y que gastaremos lo que nos queda en esa salida a la cancha cotidiana, no importa nunca el resultado. Así que intentamos explicar desde el pasado, desde el archivo, qué es lo que nos pasa hoy. Y la verdad es que por ahí es el formato más complejo, el que demanda más tiempo, el que requiere de esto, de estas noches donde todos salimos mejores, donde un nombre, una cifra, un dato, una historia
genera un disparador para que cuando nos vamos a casa lo amplifiquemos y después, donde tengamos la oportunidad, lo repiquemos, lo tiremos sobre la mesa, para que el que no lo sepa lo atesore, se lo lleve para siempre. Yo insisto, es el laburo más complejo, el que desafía los tiempos radiales, que siempre es rápido, corto. El problema está ahí, nunca si es bueno o malo, corto o largo, ancho o angosto. Así se manejan los tiempos en radio y en televisión. Pero nosotros tenemos la necesidad de entablar este cuerpo a cuerpo para entender que hay que bucear en el pasado para terminar de entender qué nos pasa hoy. Y entonces tratamos de armar esa línea de tiempo del neoliberalismo, que en América Latina nace el 11 de septiembre de 1973, en ese golpe de Estado que termina con la vida y el gobierno del enorme Salvador Allende. Y a partir de ese momento hay que explicarle a los pibes que Milton Friedman, desde la Universidad de Chicago, creada por los Rockefeller, como ven, en la historia nunca hay casualidades, vienen a implantar el neoliberalismo porque ahora sí están dadas las condiciones. ¿Y esas condiciones cuáles son? Bueno, control social de la mano del terrorismo de Estado, convertir al Estadio Nacional de Santiago de Chile en la cárcel a cielo abierto más grande que alguna vez haya visto la humanidad, muerte de los derechos constitucionales, muerte de los derechos laborales, y entonces Pinochet le podía decir a millones de chilenos a casa, porque la fábrica murió para siempre. Y a partir de ahora, en una versión remozada de la División Internacional del Trabajo, el norte vuelve a poner los productos elaborados y el sur la materia prima y la economía extractivista. Hace un rato largo, 45 años, que América Latina vive padeciendo la llegada del neoliberalismo, con algunos momentos donde recuperamos no solo la memoria, sino la sonrisa. Pero, ustedes saben, no alcanza para matar a un enemigo de semejante tamaño. Pero me gusta también, y con esto machaco y mucho, espero no cansarlos, con la llegada del neoliberalismo a la Argentina, que no es el 24 de marzo del 76, que no es el 2 de abril del 76, cuando Martínez de Oz da un discurso anunciando la política económica. La llegada del neoliberalismo es mediados de 1975, de la mano del Rodrigazo. Una cadena nacional destinada a hacer implosionar estas paredes. La sustitución de importaciones. ¿Y por qué? Argentina tuvo 3 grandes periodos de crecimiento económico, de esos que son históricos, gordos, sólidos, no más, 3. El primero, la 7ª economía del mundo sin distribución de la riqueza, 20 familias que no saben qué hacer con la guita y un pueblo muerto de hambre. Los muchachos que tenían la vaca atada, llevando la vaca para que los pibes de la oligarquía tengan leche fresca en el cruce del Atlántico, y Macoco Elsa Gonzúe tirando manteca al techo en los burdeles de París, porque 6 meses al año no sabía qué hacer con su vida y se aburría de contar billetes. Y después, el segundo periodo de crecimiento más importante va del 64 al 75, cuando germina la semilla de la industria liviana que siembra el primer peronismo y el sueño de la industria pesada que también siembra el primer peronismo. Entonces ya no hay forma. Tomó una velocidad crucero la sustitución de importaciones que no la puede parar ninguno de los gerentes de los centros financieros de poder que desde el año 57, cuando Argentina entra al fondo, manejan el Ministerio de Economía para manejar desde ahí la Casa de Gobierno. Y conocemos por primera vez a Alzogaray, a Krieger Bacena, a Aleman, a Hueve, a Danielo Pastore, a Martínez de Oz, a todos ellos, a los que van a venir una y otra vez a frenar el modelo de sustitución de importaciones en ese lapso que pomposamente se llamaba Revolución Argentina. No pueden. Y entonces la derecha le pide a López Rega, un ministro, que se prenda fuego en una cadena nacional.
Después de la muerte de Perón, se reúne en un petit hotel de la calle Ascuénaga un grupo que se llamaba el Grupo Ascuénaga, petit hotel de Carlos Blaquier. Como ven, nunca hay casualidades en la historia. Ese Grupo Ascuénaga estaba armando el cambio de matriz económica. Lo comandaba, claro, José Alfredo Martínez de Hoz, secundado por Guillermo Borten Klein, García Belsunce hijo, y un tipo que en cada charla yo le pido a todos que se lo lleven a casa, lo googleen, lo anticipen y mañana agarran del cogote al primer pibe que pase por delante de ustedes y le cuenten quién fue Ricardo Mansueto Sin. Z-I-N-N, para no errarle al momento de googlearlo. Porque es el monje negro que quizás sea el gran responsable de todo lo que nos pasa hoy. Ricardo Mansueto Sin es el autor de Achicar al Estado, desagrandar la nación. Es el máximo teórico de los Chicago Boys. La gran pregunta es qué hacía como número 2 de Celestino Rodrigo en el Ministerio de Economía si era el gran teórico del Grupo Ascuénaga. ¿Por qué era el secretario de Coordinación Económica de Celestino Rodrigo? Porque estaba escribiendo el Rodrigazo, de puño y letra, para hacer estallar por el aire a una Argentina que en ese momento tenía 5.000, 6.000 millones de dólares de deuda externa, 45-46% del PBI para los trabajadores, aparato productivo trabajando a pleno, 80% de los trabajadores en blanco y sindicalizados. ¿Me pueden decir por qué había que hacer explotar a la Argentina económica con un aumento de tarifas del 300% y una devaluación del 180%? No había motivo. El único motivo era matar a la sustitución de importaciones. ¿Y por qué? Porque el neoliberalismo es como haber entrado a una clínica con un resfrío más o menos importante. Sabemos que en 3 o 4 días nos vamos 0 kilómetros. Pero cuando nos dan el alta, resulta que tocamos y nos falta una gamba, nos falta una pierna. Preguntamos por qué. Y el médico dice, lamentablemente, hubo que sincerar tu diagnóstico. Y esto fue por tu bien. Muchos compañeros a la semana se sienten cómodos con la muleta y están agradecidos. Y al mes corren el colectivo con la muleta y ya le deben la vida al tipo que les cortó la gamba. Pero esa pierna que no vuelve, por supuesto, es la transferencia de recursos. Es lo que te falta hoy en tu bolsillo y que no va a volver, por lo menos por las buenas. Ahora, ¿cómo siguió la vida de Ricardo Mansueto Sin? Y terminamos de explicar a través de esa vida 42 años de política económica en la Argentina. Después de esa actuación, claro que no fue en cana como Rodrigo 4 años. Fue el número 3 de economía de la dictadura hasta el 80. Martínez de Hoz, Klein, Sin. Y después del 80, fue el hombre clave de SOCMA, del grupo Macri, siendo el vicepresidente del Banco de Italia, presidente Franco, vicepresidente Ricardo Mansueto Sin. Como ven, no hay casualidades. Y después se encargó de ser el número 2 de la YPF de Estensoro en tiempos de Carlitos y muere con Estensoro en el vuelo a Ecuador. La línea de tiempo de Sin explica a las claras 42 años de economía argentina. Son eso. Claro que hay muchos más procesistas en la vida de SOCMA, en la vida del grupo Macri. Como muestra, uno más, Jorge Aguado, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue el jefe de Relaciones Internacionales del grupo Macri en el momento del contrabando de autopartes a Uruguay. Clave. También hay otros, que hay que analizarlos, porque si bien a esta altura del partido
sabemos demasiado de ellos, no nos puede volver a pasar. Uno de los tipos más importantes de SOCMA en la dictadura se llamó Carlos Grosso, el hijo que no tuvo Franco, lo dijo Franco muchas veces. Uno de los abogados más importantes de SOCMA se llamó José Octavio Bordón, hoy embajador en Chile. Como ven, no hay casualidades. Fue parte de Argentina Debate, recuérdenlo, para armar ese circo. Y Argentina Debate tiene 5 integrantes que hoy son funcionarios de este gobierno, como pago de ese debate amañado. El laburo nuestro es desentrañar esas pequeñas historias que pasan desapercibidas, dejarlas en ustedes. Uno tira 100, con que quede una, y mañana en la cola de la feria, de la verdulería, de la panadería, la puedan tirar con cierta propiedad, ya está. Se cumplió el cometido de haber venido acá esta noche. A veces uno se pregunta, ¿desde qué lugar habla el presidente de la Nación cuando habla de deuda externa? Porque es uno de los 70 grupos económicos salvado por cada uno de ustedes en la medida más socialista del neoliberalismo, que es la estatización de la deuda externa privada. La fiesta de 19.000 millones de dólares que cada uno de nosotros pagó religiosamente, hipotecando salud, educación y todo lo que dependa de nuestro Estado durante 20 años. 1982, Cavallo presidente del Banco Central. 1982, Melconian como el jefe de Relaciones Internacionales del banco, operador principal de la deuda externa, convertido a buitre a la vuelta del camino. Todo esto hay que saber, nombres, apellidos, para poder discutir más o menos qué nos pasa en el presente. Suelo contar en estas charlas una historia que, como es de marzo de 2016, también está tibia, recién parida, y como tiene que ver con un nombre clave de este gobierno y una tapa de página 12, bueno, hoy uno termina de poder de comprender quién labura para que estemos tan lejos de nuestra realidad. Porque ahí abro un pequeño paréntesis. Lo mejor que ha hecho la derecha, de Mitre para acá, es deshistoriar, arrancarle páginas continuamente al libro de historia. Y ese cometido tiene un solo objetivo: desclasar a millones de seres humanos que no saben de dónde vienen, que no conocen sus tradiciones políticas, sus tradiciones sindicales, que no se pueden ver en el espejo de su abuelo con las manos manchadas de grasa en la fábrica o del viejo en el taller. Es más, ni ellos mismos se reconocen en su propio espejo. Walsh decía que la derecha trata de convencerte que esto empieza cada vez que ellos llegan, y no. Detrás hay mucha muerte, mucho exilio, mucha desaparición de personas, vuelo de la muerte, robo de bebés, también algunas victorias, es cierto, pero generalmente hay mucho dolor, como para que ellos nos quieran hacer creer que esto empieza cada vez que ellos llegan o cada vez que ellos vuelven. No, hay una historia muy larga detrás y hay que contarla. Por eso es que nuestro cometido es agregarle cada vez que podemos las páginas que faltan a ese libro de historia incompleto. Suelo contar que uno viene de un lugar de Vicente López, del lugar fabriquero, Villa Martelli, Florida Oeste, Munro, Carapachay, Florida Oeste, Carapachay, Villa Adelina. Y en 1975, esa comuna que no suena a fábrica, que no suena a chimenea, si vos sumabas nada más que los trabajadores de la UOM en Vicente López y los trabajadores de la Asociación Obrera Textil, superaban esas dos poblaciones que trabajaban en el partido de Vicente López a la población del distrito. 200, 300 fábricas que estaban en esa franja. Yo comienzo la secundaria en marzo del 76, momento
un poquito complejo para ciertas aventuras adolescentes. En un colegio donde ese año tuvimos 15 compañeros desaparecidos. Entre ellos Pablo, el hijo de Graciela Fernández Meijide, aunque por ahí, a esta altura del partido, no sé si, no quiero ser injusto, pero no sé si ella se acuerda. Pero bueno, al margen de eso, que no dudo que se acuerda, claro que sí, pero a veces la verdad que parece que tiene ganas de reescribir la historia. Bueno, uno viene de ese colegio, y en Nacional iban los compañeros de clase media alta, sin urgencias económicas. Y en Comercial, a la tarde y a la noche, íbamos los hijos del sueño obrero, del hijo contador, para que no tenga que volver a levantarse nadie a las 4 o a las 5 de la mañana en casa. Porque a los 16 éramos tenedores de libros, en tercer año éramos tenedores de libros y podíamos salir a laburar como administrativos en cualquiera de las 200 o 300 fábricas que había en el distrito, en la Hidrófila, en la Lí, en la Lombí, en cualquiera de ellas, en Tensa, San Lorenzo y Mitre, con 24 compañeros desaparecidos, Tensa, donde laburaba el padre del Negrito Avellaneda. Y la mayoría de mis compañeros venían de todas las barriadas pobres. Y cuando vos les preguntabas, ¿en qué barrio vivís? ¿De dónde venís? Decían en Villa Martelli. Y la R se estiraba hasta el infinito como un grito desafiante. Vengo del barrio obrero, vengo del barrio de los hornos de ladrillo de la avenida Constituyente, vengo de la Lí, de la Lombí. La pucha. Pero cuando uno hoy va a dar charlas al mismo lugar y le pregunta a los mismos adolescentes de Martelli, ¿a dónde vivís? Te dicen en Vicente López. Sí, está bien. ¿Y Martelli? Sí, Martelli, pero vivo en Vicente López, en ese sueño aspiracional absurdo que tan bien definió Jauretche, de querer estar más cerca del que tenemos más lejos y más lejos del que tenemos más cerca. Ahora, hace 42 años, o ahora, cuando vos le preguntás a un pibe de la Lucila, que también vive en Vicente López, ¿a dónde vivís? Hace 42 años y ahora contesta en la Lucila, porque en Vicente López también vive el Negrito de Villa Martelli, el Negrito de Florida Oeste, el Negrito de Munro, el Negrito de Carapachay, el Negrito de Villa Adelina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién deshistorió a esos pibes? ¿Quién se encargó de borrarle hasta su propia historia? Yo soy la oveja negra de un montón de compañeros contadores. No seguí el mismo camino. Y ya no me invitan desde hace 3 o 4 años a esas reuniones que hacíamos tan frecuentemente. Es complejo, pero yo era el único que llegaba en colectivo. Sin embargo, yo era el único problema. Y yo represento a cada uno de ustedes que estoy seguro tienen el mismo drama en alguna mesa familiar, en alguna mesa con ex compañeros de la secundaria o con compañeros de laburo. Volviendo a esa historia de marzo de 2016, para que vean cómo logran deshistoriarnos. Decía Pajarito García Lupo, enorme maestro de periodistas, que si uno quería conocer los secretos de la Argentina, todos los días tenía que leer los avisos fúnebres de la Nación. Y teniendo en cuenta quién había muerto y quién lo lloraba, bueno, ya está. Pero si encima sumo otra frase enorme de Jauretche que decía algo así como: cada vez que yo no entiendo nada de un tema, pero nada, nada, leo La Nación. Y depende en qué vereda ellos se planten, y yo me planto en la vereda de enfrente. No tengo duda, no tengo que seguir leyendo ni aprendiendo nada. Ese día de marzo de 2016, los avisos fúnebres de La Nación hablaban de la muerte de un tal Egea,
el contador Egea. Y hasta ahí, la verdad, es un nombre que dice poco para muchos y mucho para pocos. Porque el contador Egea era el encargado de blanquear la guita que se obtenía con las propiedades y los bienes que se vendían de los compañeros que estaban en la ESMA. Ese era el bueno de Egea. Y resulta que lo lloraba la familia Triaca. 2 días después, página 12, y fue tapa, y ahí es donde quiero mostrarles lo gigante de cómo ellos pueden actuar para deshistoriarnos, porque esto fue tapa hace menos de 2 años. Se lo encuentra Triaca y familia en la puerta de la iglesia del Socorro, porque iba a participar de una misa en honor al bueno de Egea. Y cuando vos tirabas del ovillo, Egea había sido socio del viejo en estud de caballos de carrera en San Isidro. Y ya está. ¿Cómo no voy a entender lo de Sandrín? ¿No? Sandrita, vení, hacete famosa por la tele, Sandrita. Tira el centro y va a cabecear. Sin Sandrita nosotros no somos nada. Y después vimos todo. Y es más, cuando creíamos que lo habíamos visto todo, hace 24 horas, nos enteramos que el hermano de Triaca organizó en el SOMU una fiesta del Día del Niño a cambio de 500.000 pesos y que encima estas ratas se afanaban la caja navideña de los laburantes y se quedaban con la sidra, con el pan dulce y los turrones de los trabajadores del SOMU. Son eso. Ahora, si esto nosotros lo gritamos en la banquina de los medios de comunicación, no se lo decimos a nadie. ¿Por qué? Porque la matriz de esta batalla cultural, que es tan vieja como la patria, por supuesto que es imposible de librar si un tipo tiene en un país más del 90% de los medios de comunicación. No hay forma. Y el huevo de la serpiente se llama papel prensa. Y de ahí en adelante hay que revisar todo y explicarlo paso por paso. No solamente 3 diarios, los de mayor circulación en aquel momento, en 1976, se quedan con la única empresa que puede fabricar papel de diario en un momento de la Argentina donde éramos el segundo importador de papel de diario del mundo. Mirá qué bocadito, que te posibilitaba tener tu insumo madre al costo y poder vendérselo a precio vil a tu propia competencia. Claro, a cambio de 8 años de silencio cómplice. Allí donde dice enfrentamiento, hay que leer fusilamiento. En todos los diarios, en todas las ediciones de Clarín, La Nación y La Razón, entre 1976 y 1983. Pero guarda, ellos nunca entran con sus padres neoliberales al cementerio. Siempre los dejaron en la puerta, siempre. Desde Videla hasta Carlitos y ni hablar a De la Rúa. Cuando llega el momento, se acabó. Y ponemos como ejemplo la tapa del 24 de marzo del 76, aquella que decía sintéticamente, nuevo gobierno. O la volanta del 25 de marzo, que decía total normalidad. Pero la tapa del 30 de octubre del 83, cuando volvíamos a votar, algunos por primera vez, con el pecho lleno de orgullo, la tapa de Clarín dijo, volvemos. Llegamos. ¿A dónde? ¿A qué colectivo político y sindical, social te acabas de subir? Pero si seguimos revolviendo la historia, la contratapa del 22 de noviembre de Perfil, firmada por Fontevecchia, cuando íbamos a votar en el balotaje, el título fue Llegamos. Y lo contaba Fontevecchia, era un homenaje a la tapa de Clarín del 30 de octubre, porque era lo mismo terminar con la última dictadura que con Cristina Fernández de Kirchner.
Eso se publicó, se dijo, está escrito. Lo podés buscar cuando vuelvas a casa. Por lo tanto, tenemos una necesidad imperiosa de poner la historia de pie. Cuando digo la historia, digo lo que pasó hace 5 minutos y lo que pasó hace 5.000 millones de años. Ahora, ¿estuvo solo Clarín? ¿Estuvo solo La Nación? ¿Estuvo solo La Razón? No. Tenemos que estudiar, y en esto los que estamos en los medios de comunicación, esencialmente a la otra pata, la pata de los semanarios que hicieron también la guerra de papel. Y ahí está Editorial Atlántida, ahí están los Vigil, ahí están los semanarios que atacaban a cada sector de la sociedad argentina, trabajando para el tándem Videla Martínez de Oz. Ahí estaba Chacra, para la Patria Agroexportadora, estaba Para Ti, destinado a la mujer, estaba Gente, para la clase media, estaba El Gráfico, en un momento clave del deporte en general y del fútbol en particular, con el Mundial 78 y el Juvenil 79, coincidente con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estaba Villiquen, y recomiendo leer los suplementos de abril del 82, que todavía hoy te ponen la piel de gallina. Y la única revista que no tenían era una de discusión política, y entonces, en el 77, crearon Somos. Ahora miren qué interesante. Cuando desembarca por segunda vez el neoliberalismo, el menemismo lo tiene muy claro, de 300 privatizaciones que van desde la concesión del comedor de una empresa estatal hasta el petróleo, y fuimos el único país que en el siglo XX cedió su petróleo en tiempos de paz. Al resto hubo que ponerle el revólver en la sien. La primera privatización de esas 300 fueron los medios de comunicación. No hay casualidades. No hay casualidades. ¿A quién le dieron Canal 13? Al mejor alumno de papel prensa, a Clarín. ¿Y a quién le dieron Telefe? A Vigil. A los mismos 2 escuderos que trabajaron para el neoliberalismo entre 1976 y 1983. Pero los diarios y las revistas no estaban solas. Hay que sumar a un tercero, Berson Mastaler. ¿Quiénes eran esos tipos? Era una consultora norteamericana que había convertido a algunos asesinos africanos, dictadores africanos, en verdaderos monaguillos. Y fueron contratados por Videla Martínez de Oz para trabajar contra la campaña anti-argentina y también hacia adentro. Si uno dice Berson Mastaler, también dice poco, pero fueron los autores de la publicidad de la silla, la que devastaba la industria nacional. Fueron los creadores de la publicidad de la vaca, que estaba rozagante hasta que venía el marxismo internacional y la dejaba famélica. Fueron los creadores de suban el techo, bajen el piso, costo y dólar. Había que terminar con el costo argentino. Y el costo argentino era el sueldo de los laburantes. Y son los creadores, claro, de Somos Derechos y Humanos. Fíjense qué interesante. Los tipos que eran los dueños de la vida y de la muerte, que se llevaron 30.000 compañeros, que crearon más de 350 centros clandestinos de detención, tortura y muerte, necesitaron de ese dique de contención. No alcanza con la muerte de los compañeros, no alcanza con sacarse de encima a los mejores de los nuestros, que iban a ser los que iban a contener el avance del neoliberalismo, si no hay dique de contención mediático para los vivos. Los que sobreviven tienen que ser las víctimas de la batalla cultural. A ellos le apuntó Neustadt, abriendo por la mitad un vagón de ferrocarril, diciendo, me dijeron que adentro estaba la soberanía y no la encuentro. Partiendo por la mitad un avión de aerolíneas, me dijeron que estaba la patria acá adentro y no la encuentro. Hoy pasa lo mismo, de manera recargada, a través de un tipo que coqueteaba con el poder hace 42 años, que hizo el trabajo sucio en el robo de papel prensa,
pero que hoy es parte del poder. Porque Clarín, cada vez que habla, no importa del tema que sea, siempre lo hace en defensa propia, porque es parte del poder, con tantos huevos en tantas canastas, que siempre habla en defensa propia. Ahora, en un país, si un tipo, no importa, la Argentina o cualquiera, si un tipo es el dueño de 300 canales de cable, 80 radios y 70 diarios, no está en peligro de muerte el sistema comunicacional, no está en peligro de muerte el futuro del periodismo, está en peligro de muerte el sistema democrático. Porque a través de cualquiera de sus usinas, Manieto manda a cualquiera de sus periodistas y dice, ahora, en este mismo momento, hoy es lunes, son las 10 de la mañana y llueve a cántaros, y más de un compañero abre la ventana para ver si es cierto. Han logrado eso. Y más de uno, cuando ve que no es así, dice, puede ser que yo no lo vea, acá no es, pero será acá la vuelta. Nos hacen dudar hasta de nosotros mismos. El neoliberalismo es una teoría económica que deja terribles consecuencias políticas y sociales, que no tengan dudas. Es absolutamente incompatible con la democracia. ¿Y por qué es incompatible con la democracia? Porque toda teoría tendiente a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos choca de frente con la República, choca de frente con las definiciones hasta las más liberales de lo que significa República. Un hombre, un voto, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. No hay forma, no pueden convivir. Ahora puedo ir más lejos y decir que a la derecha la democracia es un número, es un zapato que ayer, hoy y siempre le queda 2 números más chicos. Siempre le resultó incómoda. No es un problema del presente. Siempre le resultó incómoda. Porque por ahí uno es un poco temerario y puede gritar que también la derecha, no solamente el neoliberalismo, que es la versión caníbal del capitalismo, la derecha también es incompatible con la democracia. Lo podemos discutir un rato largo, pero estoy absolutamente convencido que la derecha es absolutamente incompatible con la democracia. No pueden defender una sola medida de gobierno por la positiva. La única defensa es la demonización del pasado y un preso sin condena nuevo cada semana. No hay forma. No pueden defender una sola medida y tienen la necesidad de mentir porque sus deseos son inconfesables. Mienten en campaña porque sus deseos son inconfesables. Mienten mucho más cuando son gobierno porque sus deseos son mucho más inconfesables que cuando estábamos en campaña electoral. Así que nosotros que somos los que de alguna manera andamos por la vida del brazo de la verdad, a ponerla de pie. Y cuando digo la verdad, no estoy diciendo 3 o 4 argumentos para ganarle la discusión al taxista mañana. Sobre todo porque uno no recomienda las discusiones con el taxista. Supongo que acá serán igual que allá, ¿no? Porque hay un problema en esas discusiones. Los dos sabemos cuándo terminan. Como conocemos el recorrido, cuando faltan 3 o 4 cuadras, metemos una piña de nocaut desprolijas, de esas que nos arrepentimos apenas nos bajamos, golpe bajo generalmente, y no sirven para nada. Los momentos en que nos engrandecemos son estos, ida y vuelta, gastar un rato largo, y hablar sin eufemismos, como generalmente hacen ellos, porque no tienen, pero no hay chance de que hablen con la verdad. Ahora, cuando digo la verdad, ¿de qué estoy hablando? La verdad es, hay un fusilado que vive y la vida de Walsh cambia para siempre. Es una frase. Pero a partir de ese momento deja de ser
para siempre un escritor de novelas policiales y un muy buen jugador de ajedrez. Y se va a convertir, sin duda, en el mejor de los nuestros. Esa es la verdad. La verdad es la villa para Mujica. Y ya está. Nunca más será el que fue. La verdad son 2 viajes por América Latina para el Che. Y ya está. No hay regreso. No hay retorno. Ellos venían de otro palo. La verdad para otros, claro que se presenta antes. Y me gusta contar una historia que tiene que ver con esa multiplicación de derechos del primer peronismo y la llegada masiva de las cajas de jubilación, porque hasta ese momento las cajas de jubilación no abarcaban a todas las ramas del trabajo. Y cuenta la leyenda que un día una mujer de más de 70 se presenta en la fundación y le dice a Evita que se quiere jubilar y trae un manojo de papeles incompleto. Si había laburado en negro toda la vida, si había sido esclava de sus patrones toda la vida. Y al lado, un burócrata que quiere hacer bien los deberes, sobre todo al lado de Evita, y empieza a revisar. Acá falta esto, falta lo otro, falta aquello. Y Evita, que había tomado contacto con la verdad antes que Walsh, antes que Mujica, antes que el Che, le dice: ¿qué pasa? No, faltan algunos papeles y no se puede jubilar. No, faltan documentos. Sí, haga una cosa, mírele las manos y ya está. ¿Qué más? Y eso es fruto de haber tomado contacto con la verdad hace un rato largo. Por eso es que nosotros, que vamos del brazo de esa verdad y que llevamos en la piel tatuado mucho dolor, tenemos mucha verdad para contar. Dije antes industria nacional. Y voy a contar acá algo que cuento en todas las charlas, pero hoy tiene que ser especial. Porque tiene que ver con ese país que fuimos y que uno quiere que estos tipos nos devuelvan. En el año 50, Perón tenía el sueño de colocar la piedra basal de la industria pesada a través de un auto de origen nacional. Reúne a las 3 multinacionales que ensamblan en la Argentina, cuenta su sueño y la verdad es que se le cagan de risa, pegan un portazo y se van. Al otro año, Perón compra en una oferta de guerra de los Estados Unidos cerca de 2.500 tractores que se llamaban Empire. Lo estafan, no era un tractor, era un remolcador de poca carga que cuando vos le atabas el arado atrás casi se paraba en 2 patas haciendo un wheelie y no servía para nada. Lo había repartido en todos los chacareros de la pampa húmeda y entonces los recoge. Pero cuando vuelven los tractores, Perón dice: no tengo lo que había soñado, no tengo el tractor, pero tengo casi 2.500 motores. En un momento donde él decía, la economía argentina se sintetizaba de esta manera: importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. En ese contexto, Perón lo llama al brigadier San Martín, titular de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba, creada por el radicalismo en la década del 20, para empezar a anudar algunas de esas batallas del campo nacional y popular que comienzan con la creación de YPF, una enorme victoria, sobre todo en el Senado, abrazo partido contra las oligarquías de Salta y de Mendoza. Como ven, muchas cosas no cambiaron a esta altura del partido. Porque entendía aquel irigoyenismo que YPF, que el petróleo era una reserva estratégica federal y que el futuro se iba a hacer a base de petróleo. Bueno, hay que encadenar esas batallas. No importa que algunos hayan olvidado desde el radicalismo en el presente de lo que decía su partida de nacimiento. Bueno, lo llama el brigadier San Martín: brigadier, me estafaron, pero tengo casi 2.500 motores. ¿Qué se puede hacer con esto? San Martín le dice: deme un minuto. Y lo llama a un pibe que tendría
24, 25 años, y que lamentablemente lo perdimos hace un par nomás, el ingeniero Gómez. Ingeniero, pasa esto, esto y esto. Y hay 2.500 motores. Se podrá hacer un autito, un utilitario de carga, algo. Y Gómez, vaya uno a saber desde dónde, porque en ese momento importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Repleto de patria en las venas, dice, por supuesto. ¿De dónde lo sacó Gómez? No tengo la menor idea. Lo que sí sé es que era verano del 52 y que el 1 de mayo del 52 estaban dando la vuelta al obelisco los primeros 30 rastrojeros. Somos eso. Somos esa línea de tiempo que puede terminar con 2 satélites geoestacionarios enviados al espacio, siendo uno de los 8 países de la Tierra capaz de lograr esa tecnología. ¿Y ellos qué son? Noche de los bastones largos, primera política expulsiva de los científicos, la última dictadura, segunda política expulsiva, Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos, tercera política expulsiva, de la Rúa, diciembre de 2001, cuarta política expulsiva de los científicos. ¿Qué somos nosotros? El plan Raíces, 1.200 de los mejores de los nuestros, que vuelvan a casa. Como ven, hay mucho para decir de nosotros mismos. Siempre en estas charlas, y un poco lo charlábamos con los compañeros en la previa, hay una palabra que siempre aparece. ¿Está mal? No. Lo que yo siempre digo es que el problema de esa palabra es cuándo y cómo aparece, no que aparezca. Y es autocrítica. Como venimos de un par de derrotas, empezamos a hablar de autocrítica. Y como tenemos mucho compañero resultadista, cree que porque perdimos 2 partidos tenemos que parecernos al enemigo. No, al revés. Cada vez más parecidos a nosotros mismos y a nuestro pasado. Para volver. No hay otra forma. Si nos parecemos a ellos, nos morfamos al caníbal. Y eso no tiene sentido. Entonces, lo que hay que entender cuando hablamos de autocrítica es cuándo y cómo. ¿En qué momento de la charla aparece la autocrítica? Y la verdad es que tiene que aparecer después de recordar quiénes fuimos. Porque si aparece antes, parece que no hicimos nada. Y no. Sepan ustedes no, porque ustedes lo saben. Recuerden ustedes que podemos haber cometido no 2 errores, 2 millones de errores, 2.000 millones de errores, que ellos siempre vuelven por nuestros aciertos. Nunca vuelven por un solo error que hayamos cometido. Siempre vuelven por nuestros aciertos. Así que, primero, hablar de quiénes fuimos, porque esa es nuestra identidad. Las cagadas cometidas, sí, claro, que aparezcan, pero después de la lista de quiénes fuimos. Y como dijo alguna vez el negro Dolina, que la verdad uno tiene que agradecer al destino, a lo que sea, por trabajar en una radio que abre sus mañanas con Víctor Hugo y la cierran la noche y el día con Dolina. El negro dijo alguna vez, muchachos, basta de preocuparnos porque apareció un chorro entre los nuestros cuando ellos no tienen un solo honesto en el gabinete. Y ya que estamos con frases de compañeros, en más de una oportunidad, una muy buena idea que tuvo la gente de Coligüe, hemos presentado prontuarios junto con Rudy, que presentaba la pesada gerencia. La pesada gerencia. En una de esas presentaciones, cuando ya empezamos con el intercambio, una señora del público dijo, bueno, pero lo que pasa es que la grieta... Y Rudy le dijo, ¿me permite? Cuando usted habla de la grieta, está bien, porque es una palabra que sirve para entendernos. Usted dice grieta y yo sé perfectamente lo que usted quiere decir.
A esta altura del partido es una convención, no sirve, está bien. Pero me deja agregar algo. Y Rudy dijo, en la Argentina no hay, no hubo, ni habrá grieta nunca. Y se produjo un silencio complicado. Yo lo miré, ¿cómo sigue esto? Señora, en la Argentina no hubo, no hay, ni habrá grieta nunca, porque para que haya grieta eso alguna vez tuvo que haber estado unido. Y como no estuvo unido nunca, no hay grieta. Pucha. Es buenísima la foto de ese momento que cuando estaban los dos líderes y las caras tuyas. Ahí es donde yo metí una historia que también cuento siempre, que estábamos recordando con algunos compañeros antes de arrancar, para que ustedes se la repitan a todos los pibes, porque contando esa historia ya está. Es un cuentito chiquito, cortito, que muchos de ellos seguramente, muchos de ustedes ya saben. Pero hay que contarlo, sobre todo a los nacidos y criados en democracia. Y tiene que ver con las invasiones inglesas, con 1806, con la primera, con el arribo por primera vez de la economía de mercado. Podemos decir que por primera vez llegaba el neoliberalismo a estas costas, después de 300 años de monopolio español. La pucha, se rompía 3 siglos de reglas de juego puestas por España. Se quedaron por acá cerca de 50 días, 47, 48. Y una noche, después de 20 días de estar acá, 40 familias, comerciantes, contrabandistas o esclavistas, o algunas, las 3 cosas al mismo tiempo, que representaban el capital de la pequeña aldea, golpean la puerta del fuerte. Sale don Bereford y le dicen, queremos jurar fidelidad por su majestad británica. Epa. Bereford no entiende bien qué pasa. Son todos españoles. El tipo hace 20 días que está acá. Ni siquiera pueden entenderse a través del idioma. Y estos tipos vienen a jurar fidelidad por su majestad británica. Yo creo que Bereford lo sabía, pero si no lo sabía, esa noche entendió perfectamente que el capital no tiene ni patria ni bandera. Pero había entre ellos un madrileño que era las 3 cosas: contrabandista, comerciante y esclavista, que ese día juró 2 veces. Porque Bereford tenía muchas urgencias. Recuerden que le manda una carta a Londres diciendo, mirá, acá estos tipos no están muy bien organizados para pelear, pero la verdad, acá hay algo que no entiendo. ¿Por qué pelean? ¿Cuándo van a venir? Y de Londres le dicen, 3 meses. No llego. No. Y hay que dar un golpe de efecto. Entonces, si le daba la aduana a un hombre del lugar, que era darle toda la guita y todo el recurso de la pequeña aldea, por ahí lo que hacía era acelerar los tiempos políticos, ganarse la confianza del lugar, mirá, no somos tan malos. Pero cuando uno dice, sobre todo a los pibes, que ese tipo, que esa noche juró 2 veces, se llamaba José Martínez de Hoz, uno termina de explicar 208 años de historia política y económica argentina. A gritarlo porque ese fue el primero de la dinastía, el segundo negocia con Rivadavia en la Efiteusis, el primer reparto de tierras, y el tercero negocia con Roca, el segundo reparto de tierras, que encaja a finales del siglo XIX 2,5 millones de hectáreas para la familia. Ahí hay una marca de nacimiento, compleja. Es la batalla que pierde el padre espiritual del movimiento, Sarmiento, que no quería eso, que quería poca tierra en muchas manos, 1 millón de chivilcoys, los farmers, lo que él había visto en Estados Unidos. Y pierde la interna neoliberal con aquellos que le dicen, acá queremos terratenientes, dueños de la tierra, pero también de la vida y de la muerte. Y suelo poner como ejemplo que entre el Martín Fierro y la vuelta hay más o menos, 6, 7, 8 años de silencio de Hernández. Y en ese lapso se consolida la campaña del desierto. Y ese indio que él retrató en su primer libro
ese gaucho que él retrató en su primer libro, ya no es el dueño del infinito, ni de la inmensidad, ni de su futuro, ni de su presente. Y que para vivir solamente tiene dos posibilidades: conchavarse en el ejército y cumplir con el sueño de Sarmiento del combo de McDonald's, un 2x1, donde el indio y el gaucho se autoeliminan, o conchavarse en una estancia, porque ya hay alambre y tranquera, y no hay otra forma de sobrevivir. Ejército o estancia. Y en la vuelta de Martín Fierro, Hernández dirá: obedezca al que obedece y será bueno el que manda. La pucha. Había nacido la lástima, había nacido la caridad. El patroncito es bueno, cada tanto me trae ropita vieja. Mirá, me trae sobra de su mesa y yo como lo que ellos comen. Por ahí es una casualidad del destino. Dicho esto por uno que dice que no existen las casualidades en la historia y que la historia es una suma de causalidades, pero que la piedra basal del peronismo haya sido el Estatuto del Peón de Campo. No debe haber sido una casualidad. No debe haber sido una casualidad que el último convenio colectivo que retoca el kirchnerismo es el viejo Estatuto del Peón de Campo, eliminando la jornada de sol a sol. Y la UATRE hizo un paro de 24 horas. Porque revisen el archivo. Porque decían que estos tipos no entienden de qué se trata el campo. O de Angeli, diciendo que la asignación universal por hijo lo dejaba sin mano de obra porque mandaba a los pibes al colegio. Está dicho, y el tipo es senador, está dicho, está gritado en los medios de comunicación. La asignación universal por hijo no solamente, como dijo Sanz, era para la canaleta de la droga, o como dijo Del Cel, las chinitas que se embarazan. También dijo De Angelis: pucha, me dejan sin mano de obra. Cuando el Ministerio de Trabajo de Tomada comenzó a enviar al norte las primeras comisiones destinadas a trabajar contra el trabajo infantil, los mandó a los algodonales. Y era clave, porque es sabido que la manito, la dimensión, el diámetro de una manito de 8, 9 o 10 años, cuando arranca el capullo, deja menos residuo que la máquina. Y entonces se conchaba matrimonios con hijos de esa edad para dejar menos pérdida en la planta. Cuando llegaban las comisiones y llamaban a conferencia de prensa, sabían perfectamente que en una capital de provincia había más o menos 20 medios, entre orales, escritos y audiovisuales. Pero resulta que desembarcaba el Ministerio de Trabajo y había 3 medios. ¿Qué pasó? Y claro, el resto de los medios son de los mismos terratenientes que conchavaban a los matrimonios con pibes de 8, 9 o 10 años. 2003, 2004, 2005, anoche. Por lo tanto, como ven, hay mucho laburo por hacer. Pero quiero que sepan, y ya por ahí, para ir dando paso después de un par de pequeñas historias, al intercambio, a eso que, insisto, nos hace mejor en cada charla. Pero sepan que los tiempos políticos son imprevisibles. Con esto no quiero decir que esto que hoy nos atormenta termine mañana. No, quiero decir que no dura para siempre. Porque estamos en un momento donde la noche parece tan oscura que esto se asemeja al país 77, 78, 79, donde parece que se quedan para siempre. O al país 93, 94, 95, donde también parece que se quedan para siempre. Pero los tiempos políticos son imprevisibles. Yo puedo decirles que hoy es 16 de octubre de 1945, a esta hora. Entonces yo les digo, compañeros, yo sé que ustedes no lo saben, pero mañana miles de los nuestros van a ocupar el centro de la escena política, van a aparecer en la Plaza de Mayo,
van a liberar al tipo que fueron a buscar y va a comenzar un periodo, una revolución de derechos laborales. Alguien va a decir, donde hay una necesidad, hay un derecho, y van a aparecer los derechos, que se va a pagar la deuda externa, que va a haber independencia económica, industria liviana, sueño de industria pesada, energía nuclear. Y vos me decís que estoy loco. Faltan horas y no lo vemos. Faltan horas y no lo podemos advertir. Puedo decirles también que hoy es 7 de julio de 1989. Y faltan poquitas horas para que Carlitos diga, si juro sin que nadie después se lo demande. Entonces yo les digo, compañeros, a partir de mañana se van a quedar sin trenes, sin aviones, sin agua, sin gas, sin electricidad. Sepan que durante 12 años $1 va a costar $1. Y ya llamaron al médico 5 veces. No lo podíamos ver. Pero también puedo decirles que hoy es 24 de mayo de 2003. A esta misma hora. Y yo les digo, compañeros, mañana va a asumir un tipo que va a terminar con las leyes de perdón. 400 milicos van a ir en cana. Videla va a morir en el baño de su celda. Y vos ya llamaste al médico 10 veces. No lo podemos ver. Está ahí, macerándose el estallido del subsuelo de la patria, como decía el enorme Scalabrini. Y el día que aparece es el fin. Estará en nosotros que después del fin la cosa perdure, que después del fin podamos, a través de cualquier recurso que se nos ocurra, constitución nueva, ni siquiera reforma de la vieja, nueva, y un montón de otras cosas, poder generar que la revolución no sea un sueño eterno. Ahí, y ya que hablamos de Castelli era parte de ese grupo, era el más madurito de ese grupo de pibes. Ya no era un pibe, pero por supuesto representaba al nervio de esa Revolución de Mayo, junto a Moreno, a Monteagudo, a otro tipo un poquito más maduro también, que era Belgrano, que no tenían un problema en la caja de velocidades de la primera junta, como se nos dijo. Unos que querían ir muy rápido y casi chocan, y otros que querían ir más lento, ¿no? Como midiendo cada paso. Resulta que, diciendo que los que querían ir rápido iban a chocar, de paso demonizábamos la juventud, como aquello de Gaulle en el Mayo francés: la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Y encima, la experiencia, el tipo cauto, era el que manejaba las armas, como para ver que en la historia se empezaron a apilar desde ese momento ciertas causalidades. Pero yo creo que no había un problema en la caja de velocidades, sino en el destino. Esos pibes tenían un sueño de patria, soberanía e independencia. Y los otros, en un cajón de su escritorio, tenían el teléfono de la infanta Carlota, de algún pibe en Londres, para ser los CEOs de la nueva dependencia. Por lo tanto, no teníamos un problema en la caja de velocidades. El problema era de destino. Ahora, Castelli vio tanta mugre en la interna de la revolución en 1 año y medio, porque cuando él muere, me parece que no tiene 2 años la revolución. Vio tanta mugre que entendió que el asunto estaba en la condición humana, que el problema no era político, que el problema estaba en la condición humana. Leales, traidores, buenos, malos, honestos, deshonestos. Y antes de morir dice aquello de: si ves al futuro, dile que no venga, porque no tiene sentido. Porque entiende que el problema está en el hombre, no está en ningún otro lugar, está en el hombre. Por eso aquello de no hay neoliberalismo sin traición, como una especie de grito que a esta altura del partido intentamos que sea bien utilizado.
No todos son traidores, pero guarda, creer que no hay traidores es mucho peor. Creer que el sistema no tiene enemigos es tan infantil que no podemos observar quién es el verdadero enemigo. Y voy a cerrar con algo que casualmente es el cierre de todas las charlas. Y en esto yo les pido que lo que voy a contar puedan buscarlo en YouTube, en un laburito que hicimos con Martín Adorno, que está acá, y que se llama Sol de Mayo. Es una casualidad. Resulta que el otro día, cuando Macri anduvo hablando de Rivadavia como el hombre, y no hay que decir nada más, ¿no? Hablaba de los 7. ¿Y por qué 7? ¿No? ¿Por qué 7? Todas las charlas, porque así termina Prontuario, todas las charlas terminan con esta historia del 19 de febrero de 1826. Gobierna Rivadavia. Por lo tanto, en esa historia que les contaron, estaba Rivadavia, pero entendió cualquier cosa. Gobierna Rivadavia. Por lo tanto, podemos decir que ahí también era una etapa neoliberal. Ya teníamos deuda externa de la mano del empréstito de la Baring, y 10 años después de Tucumán, nadie hablaba en Buenos Aires de independencia. Sí se hablaba de Londres en cada esquina. El 19 de febrero de 1826 regresan a Buenos Aires, después de 15 años de guerra por la independencia, cerca de 80 granaderos que habían sobrevivido, eran los que había legado San Martín a Bolívar. Y después de Ayacucho, habían pegado la vuelta y habían llegado a la Plaza de Mayo. Pero de ellos, 7 habían empezado en San Lorenzo. Por eso los 7. Y yo no termino de imaginarme cómo fue la vida de esos tipos que dejaron durante 15 años mujer, hijos, tierra, padre, pasado, amigos, su vida, para que esto sea lo que es hoy. Pero cuando llegan a Plaza de Mayo, nadie los conoce. Nadie sabe qué es ese uniforme. ¿Quiénes son esos tipos sucios, repletos de cicatrices? Nadie lo sabe. Entienden los tipos qué está pasando. Gobierna el enemigo público número 1 de José de San Martín. Y entonces, algunas cosas se entienden sin decir una sola palabra. Se van al cuartel del Retiro, donde nace la historia del regimiento. Entregan todo lo que tienen: uniforme, armas, caballo. Y Rivadavia los jubila, los pasa a retiro. No sea cuestión que estos pibes hablen de San Martín, de Bolívar, cruce de los Andes. No. Ahora yo tengo que ponerme los anteojos, abrir el libro, para decir Félix Bogado, Paulino Rojas, Francisco Olmos, Segundo Patricio Gómez, Damasio Rosales, Francisco Vargas y Miguel Chepolla, porque de memoria no lo sé. Habrán visto que por ahí si algo me funciona es la memoria. Sin embargo, yo también fui deshistoriado como cada uno de ustedes, porque puedo repetir de memoria 200 o 300 homenajes indignos en nombres de calles, pueblos, ciudades, escuelas, universidades. Pero no sé estos 7. Estos 7 como referencia de miles y miles y miles de héroes anónimos que han constituido una palabra que a mí me gusta nombrar demasiado y que muchos compañeros por ahí me miran de reojo, y que es patria. Patria, soberanía e independencia. Porque la mayoría de los que estamos acá fuimos criados sobre la base de escuchar la sonoridad de la patria, Verdi Castrense. La patria también es Marechal. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo.
decía Cook, las oligarquías son las dueñas de los diccionarios y se apoderan de ciertas palabras. Traten de pensar, a ver si la palabra patria les pertenece a ellos, a ver si la palabra soberanía les pertenece a ellos, a ver si la palabra independencia les pertenece a ellos. Hemos discutido en los últimos tiempos, pero sobre todo en las últimas semanas, con familiares, amigos, compañeros de laburo, sobre el tema de las escuelas que cierra Vidal en la provincia. Entonces, algún compañero a través de un zócalo de TN dice, y no, sí, está bien, pocos alumnos, sí. ¿Desde cuándo cerrar escuelas está bien para vos? Yo que te conozco desde hace tanto, ¿qué te hicieron? ¿En qué te han convertido, diría? ¿Desde cuándo está bien echar compañeros de una fábrica? ¿Desde cuándo está bien matar mapuches por la espalda? ¿Desde cuándo? Si vos no pensabas eso. Yo tengo una respuesta, aunque vos no te cierre, y ahí está la batalla cultural. Por ahí, por deformación profesional, uno entiende que el problema con los medios, si no es el primero, es el segundo, de todas las batallas que hay que librar en el futuro. Pero no baja de cualquiera de los 3 lugares del podio. Después ustedes lo ponen, primero, segundo, tercero. Pero ahí tenemos un problema muy grande. Decía Malcolm X, y hace un rato largo, década del 60, si adoptás el discurso de los medios, vas a tener el discurso del amo. Toda la razón del mundo. Ahora sí, para finalizar, como ven, soy medio de promesa, medio débil, para ir terminando. Porque uno engancha palabras y conceptos y se acuerda de historias. Pero el gran problema que tenemos, y para esto el 24 de marzo del 76, es que desde hace 42 años la prensa hegemónica viene armando, engordando, criando, como mínimo, 2 generaciones de ignorantes políticos. No tiene nada que ver con la instrucción esto, Los ignorantes políticos, como decía el enorme Bertolt Brecht, son los que nunca se dan cuenta de los desastres que cometen a su paso, porque no saben lo que hacen. Las guerras, la prostitución, el hambre, decía Bertolt Brecht, las genera el ignorante político, el que no sabe cuánto vale el kilo de papa, el kilo de pan, el ignorante político, ese que ha sido amasado por los medios de comunicación en la Argentina desde el 24 de marzo de 1976. Bueno, como en cada charla, agradecer el silencio, porque la verdad es conmovedor, pero ahora es realmente un pedido muy fuerte. Yo tengo ganas de escucharlos a ustedes y ver si por ahí contestamos una pregunta o solamente nos llevamos un comentario de ustedes para que esa certeza con la que llegamos se vaya un poquitito mejor. Muchísimas gracias.